Jorge, a veces el proceso de pensar, como conversábamos, y como dice HCF, para entender la coyuntura hay que salirse de la coyuntura. Él dice hay que descoyunturalizarse, ¿sí? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta que hay que mirarlo de afuera para poder proponer fríos, digamos, en lo que siempre hemos dicho, con cabeza fría se piensa mejor? El problema es que, por lo menos desde mi lado, politólogo, como en todas partes, intentábamos explicar solo el presente, el día a día, sí, la coyuntura. Pero han pasado tantas cosas que había que entender por qué están pasando esas cosas en esa coyuntura. Claro, y muchos de nosotros hemos sido actores y en algún momento hasta, absolutamente, ¿no?, parte de los costos de esa coyuntura. claro. Entonces, para entenderlo, eso es, y para entender lo que somos, hasta individualmente, tenemos que mirar nuestra propia historia. Finalmente somos nosotros nuestra propia historia, individual y colectivamente. Y es lo que pasa con el país. Mucho de lo que pasa en sus profundidades, en sus pautas de comportamiento, en sus estructuras mentales, eso viene de lejos. Para ponerte un ejemplo, ¿no? En este intento, ¿no?, de entender la coyuntura descoyunturalizándose, se me ha ocurrido volver a leer a los clásicos, ¿no?, bolivianos intelectuales del pasado. Y a uno de ellos que estaba en nuestro índice, Zené Moreno, el gran Zené Moreno. Lo he vuelto a leer y casi todo. Casi tengo todo. Bueno, pero no solamente Zené Moreno, pero digo, este realmente era un hombre. Además, un intelectual, ¿no?, tan libre en su pensamiento. Sí, sí, sí. Aun cuando se equivocaba en muchas cosas, pero eso es lo menos, ¿no? Y siempre he lamentado que no se lo lea mucho, porque, entre otras cosas, Tamayo ha sido responsable de que se lo denigre. Claro, por supuesto. Tamayo, el gran Tamayo, al que hay que también leerlo, porque a pesar de que los dos, ¿no?, bueno, Tamayo no se simpatizaba con Zené Moreno ya había muerto, ¿no? Y Tamayo fue, ¿no?, a veces los grandes hombres tienen esas miserias, ¿no?, de oponerse a un homenaje a Zené Moreno. Bueno, leí, entre otras cosas, fuera de esa gran obra sobre los últimos días, un librito pequeño sobre la audiencia de Charcas, que también está, ¿no es cierto?, en los últimos días, pero es un librito aparte. Cómo funcionaba la audiencia de Charcas, quiénes eran en la audiencia de Charcas, cómo se comportaban, ¿no?, en términos de justicia. Y ahí Zené Moreno dice, aquí se hacían las cosas con la ley, sin la ley, contra la ley. Y pensaste que estabas leyendo hoy. Exactamente. Y él estaba hablando del país cuando todavía no era Bolivia. Digo, pero si es de actualidad. Y en el escrito que terminé hace unas 2 o 3 semanas sobre el Estado de Derecho y el Estado plurinacional, lo menciono a Zené Moreno. Esto lo dijo, ¿no es cierto?, hace muchísimo tiempo, y es como si estuviera escribiendo ahora de lo que está pasando ahora. Hay algo, ¿no es cierto?, que nos viene desde el pasado, que está en nuestro inconsciente colectivo, y lo hemos asimilado de tal modo que nos parece normal que eso pase. Sí. Y no podemos liberarnos de eso. Claro, él estaba hablando de la justicia, ¿no? Y dije, ¿no es cierto?, mientras no nos liberemos de ese pasado, vamos a seguir, ¿no?, pensando las cosas como que cada vez hay que empezarlas de nuevo, pensando que estamos inventando cosas y repitiendo lo mismo, pero estamos en el peor momento, por lo menos en los últimos años,
Porque en los últimos años todo lo que se ha hecho en una parte del país es recuperar ese pasado. Bueno, ¿no? Sí. ¿no? Pero te das cuenta... Es rescate de nuestras tradiciones y todas las cosas, que es necesario, ¿no?, para saber qué hacemos con eso hacia adelante, pero lo que lo hemos hecho con tal filosofía era para reproducir eso que tuvimos, y que ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos para ser lo que ahora desde el gobierno dice, queremos ser un país moderno, y no podemos ser país moderno mirando solo atrás. Claro, claro que sí. Bueno, pero y entre paréntesis, ¿eh?, creo que hay que echarle ojo a la reforma educativa. A la reforma educativa. A los cambios que están haciendo en los programas de la formación de los maestros, en los currículos para los estudiantes. Es que eso es terrible. Sí. Lo que ya no hay de indigenismo en el gobierno, parece que se hubiera ido a refugiar en el Ministerio de Educación. Entonces dije, ¿qué es esto? Pero es que eso es un proceso ya de adoctrinamiento y de ideologización. Es que es tan terrible, ¿no?, que hay un programa universalmente aceptado, o por lo menos internacionalmente aceptado, que se llama el programa PISA, que mide, ¿no es cierto?, la evaluación de los estudiantes en muchísimos países del mundo, empezando por los asiáticos, en matemáticas, lenguaje y en comprensión de lectura. Sí. Y nosotros hemos decidido no entrar ahí porque vamos a traumatizar a los chicos. No. Va a ser suave. El ministro ha dicho, porque eso suena a neoliberal, a colonizador. Es que es una vergüenza. Solo quieren saber si los niños, cuando leen algo, entienden lo que están leyendo. Claro. Y nos negamos a ser medidos en eso, cuando una buena parte de los países de América Latina son medidos, y los europeos y los españoles están preocupados por la medición de esta evaluación, y los mejores son los asiáticos. Y nosotros, con esta revolución educativa, nos negamos a que nos evalúen. Pero te das cuenta que el vicepresidente García Linera, cada vez que le toca hablar de política o de elecciones o de propuestas hacia adelante, dice, nadie va a lograr hacer una alternativa diferente. Y yo creo que es normal y natural no hacer una alternativa diferente, porque lo que está hecho tiene algunas cosas que son positivas, que hay que profundizarlas y arrancarlas, pero además es parte de los procesos políticos de la humanidad. El liberalismo duró tantos años, el nacionalismo otros tantos años. Estamos dentro de un proceso mucho más incluyente que el de antes, que tiene algunas cosas... Hay avances, pues, en la historia. Que hay avances positivos, que esos son los que hay que relevar, hay que continuar, hay que seguir, y hay que apartar lo que no sirve. Hay muchas cosas que... A nadie se le va a ocurrir en este momento venir a plantear una cosa completamente distinta a la que hay, porque estaríamos de nuevo en el asunto de que yo llegué, yo refundo. Exactamente, es decir, hay cosas que son ya irreversibles. Absolutamente. ¿No? Y eso está bien. Sí, sí. Bueno. Y el gobierno sabe, ¿no? Irreversibles, ¿no? Hay otras cosas que hay que corregir, desde sus entrañas. Bueno, el presidente mismo se está quejando de muchas de las cosas que ellos hicieron. Exactamente, se están dando cuenta, ¿no?, de que se les ha ido la mano en muchas cosas. El mismo problema que tienen en este momento con los cooperativistas, ¿no?, es la herencia de un cierto pasado. Claro. Donde el Estado no cuenta para nada. Y un poco las cosas también siguen pasando así en Bolivia. Cada uno se las arregla a su modo. Es que el Estado corporativo tiene eso, que finalmente termina sin representar a nadie, porque cada uno se representa a sí mismo. Ahora, claro, y no ve en el Estado el núcleo organizador o que junte a todos. Exactamente. No se ha corporativizado el Estado. Claro. Y esas tendencias corporativas son muy fuertes en Bolivia. Porque como no hay partidos, que son los que debieran intermediar a estos grupos corporativos con el Estado, los partidos se han hundido. Entre estos grupos corporativos, ¿no?, han asumido la idea, se les ha hecho creer, de que pueden acceder directamente al poder, tener una parte del poder. Necesitan el mecanismo intermediador.
Eso es. Y la Constitución ha constitucionalizado eso. Sí. Entonces dicen, esto es nuestro. Entonces, tiene sus ministros, tienen sus diputados, tienen sus senadores. Entonces, allí ya no hay la idea de patria, la idea de nación, sino los intereses de cada grupo, de unos contra los otros. Claro, y ante la ausencia de una autoridad, ¿no?, de un Estado, que no puede ser Estado corporativo. Y curiosamente, este Estado corporativo, como llamo también en otro escrito, nos recuerda mucho el Estado corporativo de Mussolini. Y la expresión política nacional, lo que planteaba Óscar Unzaga de la Vega a través del Parlamento Corporativo, que en este momento vos ves campesinos por un lado, cocaleros por el otro, han aparecido los senadores potosinos que son cooperativistas y que son mineros, y dicen, no, con nosotros no va esto, es decir, comenzás a tener espacios corporativos y hacer parlamentos corporativos, que era lo que planteaba en algún momento Óscar Unzaga de la Vega cuando recién funda Falange. Claro, porque estaba de moda en ese entonces. Claro que sí, por supuesto. ¿No? No es muy moderno lo que estamos hablando. No, son cosas muy viejas. Ajá, sí, el Estado español también tenía tendencias corporativas. Claro que sí, por supuesto. ¿No? Con caudillos muy fuertes, y parece el corporativismo significaba que estas corporaciones formen parte de la estructura del Estado. Exactamente. De asimilarlas al Estado, de tal manera que pierdan independencia, ¿no?, y sigan las pautas de los que gobiernan. Y en este momento está ocurriendo. Bueno. Entonces, y en la Constitución actual... Perdón, te corto un ratingo con relación a esto. ¿Qué opinión te merece que haya aparecido el líder de la Central Obrera y haya dicho, señores, esto que están haciendo los mineros cooperativistas es atentar contra la unidad del proceso de cambio? Lo que vos decís, el líder es el que los representa y no hay un Estado que los defiende, es el líder que los representa y que los identifica. Es que uno de los grandes problemas, Carlos, es que no hemos podido hasta ahora pensar el Estado como institución. Ya no tenemos idea de Estado, tenemos idea de poder. Ya. Y el populismo es eso. Es la subyugación por el poder, la necesidad de tener poder. Entonces, es la búsqueda del poder, el control del poder, ¿no?, y la distribución del poder entre los muchos que son capaces de acceder. Por eso no hemos podido construir Estado, ni tener instituciones. No hay sentido de Estado en Bolivia. Si tú recuerdas, ¿no es cierto?, en el pasado, y todavía ahora se decía, ¿no?, el emenere al poder, el por al poder. Además, ¿no?, en singular, ¿no?, control del poder. En democracia, cuando se ganan las elecciones, no se gana el derecho de tener el poder, sino de gobernar. De tener solo el gobierno del país, sí, señor, no el poder. Bueno, pero seguimos pensando en esos términos. Y los que actualmente gobiernan tienen esa idea en la cabeza, la idea de poder. Y alguna vez, porque he terminado también de hacer ese trabajo, analizar todo el modelo político de la Constitución actual. Entonces, una de las cosas que he encontrado allí es que la Constitución anterior, que nadie respetaba, tenía una concepción plural del poder. Decía, hay 3 poderes, pero la actual Constitución dice, hay un poder, con 3 órganos. Así es, órganos, no, sí, señor. Entonces, claro, esto no es tampoco democrático. Es decir, hay una idea de democracia, ¿no es cierto?, que termina conduciendo a la concentración de poder, y como somos un país caudilista, en favor del caudillo. Y como tenemos, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo un estilo de manejo de poder que es despótico, que tampoco es nuevo, despotismo asiático. Entonces, además nos comportamos pues despóticamente cuando tenemos cierto poder. ¿No? Por alguna razón, sobre la cual no voy a entrar, cuando tenemos poder, ¿ya?, tenemos la tendencia a mandar y a que los demás nos obedezcan. Así es. ¿No? Sea el poder grande, sea el no poder a pequeño. Responsabilizarnos de, sino a mandar. Eso es, ¿no? El poder es derecho a mandar y la obligación de los otros de obedecer. Exactamente. Y eso, en esos términos hay que entender cuando decían, ¿no?, mandamos o
gobernamos obedeciendo al pueblo. Al pueblo. En realidad, eso es lo que había que haber entendido, ¿no? Jorge, dentro de esto que estamos hablando, que es profundo, hay un elemento del que no estamos hablando, de la práctica política, de la actividad política, de los actores políticos. Vos decís, han desaparecido prácticamente los actores políticos. ¿Cuánto de culpa podemos echarle a los propios actores políticos, a la sociedad, a esta irrupción de un Evo Morales fuerte? ¿Cuánto de culpa podemos echarle a eso, o a quién le echamos culpa de que no haya? Es decir, hay muchos factores que, ¿no? A ver. Si fuera uno solo sería muy fácil de resolver. Claro, por supuesto. Los partidos tienen su parte, sin lugar a dudas. Han hecho demasiadas cosas como para que la gente termine pensando en que no son necesarios. Pero eso es también parte de nuestra historia. Hemos pensado siempre la política sin mediaciones. Los partidos son mecanismos de mediación. O sea, una democracia que no se expresaba como tal. Sí, la democracia directa. ¿No? El pueblo, ¿no es cierto?, que gobierna. Eso no es posible. Eso no es posible. Por eso se han inventado los partidos. Claro. El problema es que los partidos nunca pudieron convencer a la población de que son necesarios. Porque han hecho cosas que ha hecho que la población termine diciendo: estamos hartos de los partidos, no necesitamos a los partidos. Te pido un corte para que me lo expliques con más detalle esto, ¿ya? Vamos.